Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda Ramos y les voy a presentar una de las planificaciones que realicé para la práctica. Bueno, el curso asignado es un segundo básico A, la asignatura es Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el eje temático vendría siendo Historia, Identidad y Sociedad, la duración estimada para esta clase es de 90 minutos, el nombre de la unidad que pertenece a la unidad 3 es Chile, un país diverso. El OA escogido para trabajar en esta clase es el OA3, que dice: distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena provenientes de los pueblos originarios, palabras, alimentos, tradiciones, cultura, etc. Y de los españoles, idioma, religión, alimentos, cultura, etc. Y reconocer nuestra sociedad como mestiza. Los indicadores escogidos de este OA son: distinguen ingredientes de la comida tradicional chilena provenientes de las tradiciones españolas, reconocen el legado español en diversas expresiones del patrimonio cultural, identifican juegos tradicionales chilenos y reconocen su origen, y por último, indagan en su entorno sobre distintos elementos españoles. Bueno, las habilidades son obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de imágenes y de fuentes escritas y orales dadas, narraciones, relatos históricos, leyendas, imágenes, mapas y preguntas a adultos cercanos, medianamente preguntas dirigidas. Formular opiniones justificadas sobre temas de su interés, participar en conversaciones grupales respetando turnos y otros puntos de vista. Los conocimientos a tratar son aportes del legado de los españoles, religión, alimentos, juegos, etc. Las actitudes: trabajar en forma rigurosa, perseverante, con espíritu emprendedor y con una disposición positiva a la crítica y a la autocrítica. Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, la valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. Para el inicio de la clase, antes de ingresar al aula, los alumnos deberán formarse de manera ordenada en una fila fuera de la sala de clase, para así generar un saludo emotivo. Cada uno deberá de escoger cómo saluda a su profesora, ya sea a través de un baile, saludo de manos, chocas las palmas, un abrazo, etc. Esto irá cambiando cada día. Por ejemplo, el lunes la profesora comenzará y recibirá el saludo, el martes comenzará Pedrito, el miércoles seguirá con Martina y así sucesivamente hasta que todos los alumnos salgan. Esto estará pegado de forma pictórica fuera de la sala de clase. Luego, para lograr un ambiente más propicio, la docente les preguntará a los alumnos cómo están, cómo han estado, etc. Posteriormente, para comenzar la clase de forma más tranquila y motivada, se van a ejecutar movimientos de relajación muscular, ya sea estirar las manos, estirar los pies, etc. Ya con los alumnos más tranquilos y relajados, la docente hará hincapié de las normas y reglas de convivencia. Para esto, los estudiantes en compañía de la profesora deberán de recalcar en voz alta cada una de estas normas. Después, la profesora comenzará anunciando con claridad el propósito y objetivo de la clase, que es distinguir los diversos aportes de los españoles a la sociedad chilena. Seguidamente de dictar el objetivo de la clase, la profesora, a modo de activación de conocimientos previos, contextualizará a los estudiantes con los contenidos por aprender, mediante preguntas intercaladas a través de palitos preguntones. ¿Han viajado a algún lugar lejano? ¿Cuánto tiempo se demoraron en realizar este viaje? ¿Fue mucho o poco? ¿Qué medio de transporte utilizaron? Entre otras preguntas. Al mismo tiempo, a través de un globo terráqueo, la maestra les mostrará el recorrido de los españoles. Para esto les marcará con plastilina y palitos de fósforo los puntos que embarcaron y los puntos a dónde llegaron. En conjunto lo correlacionará con las preguntas. Bueno, por consiguiente, en el desarrollo de esta clase, después de entrelazar los conocimientos previos con las preguntas y el globo terráqueo, la docente explicará sobre la llegada de los españoles a Chile y el legado que dejaron estos mediante una presentación de PowerPoint. Bueno, este es el PPT que se les va a presentar a los estudiantes para contextualizar y entrelazar los conocimientos que se están por aprender con previamente la activación de conocimientos previos. Hay preguntas: ¿han viajado a algún lugar lejano? ¿Cuánto tiempo se demoraron en realizar ese viaje? Etcétera.
Luego hay contenido, donde la profesora les va a indicar igual dónde se embarcaron, dónde llegaron, etc. Además, igual hay preguntas para contextualizar estos hechos. Seguimos con más preguntas que también buscan que los estudiantes se interioricen con la vida o con el trayecto que llevaron los españoles a llegar a Chile. Ya en Chile los españoles, la docente les pasa los contenidos de cuál es su legado, ya sea el idioma español, los alimentos, la religión, etc. Aludiéndolo también con preguntas intercaladas. Bueno, acá hay contenido de los alimentos, igual se van a realizar preguntas. Está el legado de religión y juegos. Y por último está la pregunta de por qué es importante el legado de los españoles. Luego de esto viene la actividad de la clase, pero antes que nada se me olvidó comentar de que los alimentos, los juegos, todo eso se van a presentar con material concreto. Es decir, la profesora les va a facilitar una cebolla, les va a presentar el juego luche, les va a presentar, no sé, un huevo. Más que nada para que los alumnos vayan como interiorizándose y homologando los contenidos que se están viendo. Bueno, para la actividad de la clase, los estudiantes deben de entrevistar a un compañero o compañera sobre el legado de los españoles. Antes de comenzar la actividad, la profesora explicará cómo realizar una entrevista y sus pasos a seguir. Luego, la maestra les entregará 2 hojas de oficio a cada estudiante. Seguidamente, los alumnos deben de copiar la tabla de entrevista, la cual la maestra escribirá en la pizarra. Esta es la tabla. Si bien dice ahí nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, edad del entrevistado. Las preguntas que ellos deben realizar son: ¿desde qué continente viajaron los españoles a América? ¿Cuánto tiempo se demoraron los españoles en llegar a América? ¿Qué aportes de los españoles conoce usted? ¿Por qué es importante el legado de los españoles? Bueno, luego de que los alumnos hayan copiado la tabla con las preguntas incluidas en su hoja de oficio, deberán de escoger al compañero a quien le van a realizar la entrevista. En este caso, para no causar tanto desorden en el aula, será su compañero de asiento. Enseguida deben de realizar las preguntas a su entrevistado y escribir sus respuestas en el espacio señalado. Por último, la profesora escogerá a 5 estudiantes para que den a conocer su entrevista mediante los palitos preguntones. Esta actividad tiene como objetivo entregar directrices para que los estudiantes puedan realizar una entrevista a través de una investigación previa, en donde ellos deben de homologar lo explicado por la docente y sus conocimientos. Se trabaja especialmente entonces con la habilidad F, que permite obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de imágenes y de fuentes escritas y orales dadas mediante preguntas dirigidas. Además, tiene como propósito fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. A modo de cierre, la docente le entregará a cada alumno una sopa de letras sobre el legado de los españoles, en donde tienen que buscar las palabras referentes al aporte español, las cuales se encuentran ocultas. Finalmente, en conjunto con la profesora, se realizará una reflexión sobre el legado que dejaron los españoles en Chile y sobre su impacto en la sociedad chilena. Esta es la sopa de letras que se trabajará en el cierre de la clase. Pueden ver de que está escrito el objetivo de aprendizaje, el OA3, las habilidades cognitivas a desarrollar, que son recordar, comprender, distinguir, reconocer y aplicar. Esta es la sopa de letras, estas son las palabras a encontrar: huevo, luche, católico, cebolla y español. Y bueno, esa ha sido mi explicación sobre la planificación que realicé para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.